La mayoría de las veces nos vamos a encontrar con cargas que no son ni R, ni L puras, ni C puras. Bueno, ya sabemos que en electrotecnia la mayoría de nuestras cargas son de tipo RL, así que no son ni R ni L puro. En definitiva, tendrán que ser una combinación de ambas. Estas cargas de tipo RL se caracterizarán por tener una corriente que tiene un ángulo determinado φ respecto de la tensión en cada una de las fases. Teniendo en cuenta que tenemos una impedancia de tipo RL, nos vamos a encontrar, como dije, que respecto de la tensión de fase, que es la que está aquí, vamos a tener una corriente que no va a ser ni R puro ni L puro, así que va a ser de tipo RL con un ángulo φ. Esto va a obligar a que la caída de potencial se produzca de distintas formas. ¿Se acuerdan de la reactancia sincrónica? La reactancia sincrónica estaba produciendo una caída de potencial, y esa caída de potencial tiene que estar a 90 grados de distancia de la corriente, de esta corriente. Así que si uno se fija en la caída de potencial, dice, bueno, tendría que estar a 90 grados. Bueno, aquí efectivamente estará la caída de potencial, que es I por X. I por X me va a dar la tensión en la reactancia sincrónica. Y entonces la tensión final, que será la tensión interna de la máquina, va a ser esta que está aquí. Es decir, mientras esta es la tensión de fase en bornes de la carga, esta es la tensión interna de la máquina, la tensión que hay que generar para poder obtener los 220 volts en la fase. Este diagrama fasorial nos muestra que si aquí tenemos entonces los 90 grados, este ángulo φ se va a replicar por alternos internos, qué sé yo, ¿cómo era? Este perpendicular a este es perpendicular a este, así que tenemos este que es perpendicular, estos dos son perpendiculares, así que este ángulo interno que está aquí no es alternos internos, es otra cosa, no me acuerdo cómo era, este también es el ángulo φ. Así que uno puede poner esta expresión, esta tensión X por Y por el coseno de ese ángulo, me va a terminar dando esta distancia que está aquí. Y esa distancia es la tensión de fase E por el seno de este ángulo delta, es decir, es la misma distancia desde aquí hasta aquí, ¿no? Bueno, ¿y para qué me sirve este ángulo? Bueno, porque este ángulo se lo conoce como ángulo de potencia. Si recordamos las tres fases, si uno calcula la potencia como la suma de las potencias de cada fase, es decir, 3 veces U por I por coseno de phi de cada fase, vamos a utilizar esta expresión también, y con estas dos vamos a obtener esta nueva expresión, que es la potencia expresada en función de este ángulo o de este seno de phi. Y me va a dar 3 veces la tensión de la red, la tensión interna de la máquina, la reactancia sincrónica y finalmente este ángulo phi. Claro, la verdad que este ángulo φ determina que mientras más grande es ese ángulo, el seno de ese ángulo será mayor, y entonces este ángulo es proporcional a la potencia que efectivamente está entregando este dispositivo, este generador. En algún momento vimos que esta máquina, el motor, el generador sincrónico, cualquiera de las dos, podía presentar una característica rara, que era que funcionase por atracción o por repulsión. Cualquiera de estas dos alternativas, funcionar de esta manera lo convertía en una carga de tipo RL, y si era en el caso de un motor, y de esta otra de una carga de tipo RC. Bueno, la verdad es que el generador trifásico presenta la misma problemática, y de acuerdo a cómo esté enganchado presentará o entregará potencia de un modo o del otro. Bueno, es lo que habíamos visto recién, es decir, estará sobreexcitado o subexcitado, y eso generará una entrega de energía más de tipo capacitivo o de tipo inductivo. Y la verdad, el ángulo que se forma entre el eje magnético del rotor y el eje magnético del estator, este ángulo, que bueno, en el otro caso será este ángulo,
digamos, en cualquiera de las dos alternativas. Este ángulo que está acá es casualmente delta, el ángulo de potencia que acabamos de estudiar. Así que coincide que físicamente el ángulo ese tiene que ver con el ángulo de potencia. Suena bastante lógico, la verdad que la máquina, mientras más grande sea ese ángulo, significará que mayor será la atracción o la repulsión magnética que aparece entre estos bornes. Es decir, si esto está demasiado girado, supongamos por aquí, bueno, la verdad que vamos a incrementar esta distancia, aumentar este ángulo y significará que las líneas de flujo magnético que están atrayendo o repeliendo en realidad están mucho más estiradas, lo que significa que está ejerciendo mucha más potencia. Este gráfico terrible parece difícil, pero es una familia de curvas que nos da el funcionamiento de la máquina. A ver, no es difícil, es el mismo gráfico que teníamos recién. Pensémoslo un instante, nada más que un instante. Digo, acá tenemos la tensión de fase. Esta es la que queremos conservar siempre, siempre constante, porque para nosotros siempre tendremos la misma tensión de fase, queremos los 220 volts. Y para esta tensión de fase habíamos dicho que tenemos varias posibilidades de corriente. Una posibilidad era que la corriente estuviera completamente en fase, en cuyo caso era resistencia pura. Otro caso límite era que estuviera a 90 grados, era una inductancia pura. Y lo normal, lo típico es que esté en un valor intermedio, qué sé yo, alguna de estas posibilidades que están acá. Esta es la familia de la curva. Y si estuviera del otro lado, si estuviera de este lado, no, si estuviera de este lado ya sería una carga de tipo RC. Digo, acá tenemos la tensión de fase, insisto. Y vamos a pensar en una resistencia pura, ahí. Una resistencia pura tiene esta corriente que en este caso le puse, no sé, I3, qué sé yo, no importa. Cuando tengo esa corriente pura, habíamos visto que la reactancia sincrónica tenía esta forma, porque estaba a 90 grados, era la caída de potencial que producía la reactancia sincrónica. Era la corriente I, en este caso sería la I3, digamos, que a 90 grados de ella, digamos, si esta es la I3 a 90 grados, tiene que estar la tensión. Y la suma de ellas me daba la tensión. ¿Se acuerdan de la E sub F, que era la tensión de fase? Así que la voy a poner aquí. Digamos, esta que está acá será la tensión de fase. Este era el primer gráfico que vimos, que era cuando estábamos en presencia de una resistencia pura. Luego vimos el gráfico extremo de los 90 grados y finalmente el gráfico de una carga típica RL, por ejemplo, esta que está acá. Esta carga de tipo RL tiene su reactancia sincrónica por la corriente, me va a dar a 90 grados, es decir, si esto lo hago así, acá me queda 90 grados y me va a dar este valor, este valor. Esto que está acá será el valor de la caída de potencial U en bornes de la reactancia sincrónica. Listo, esa será la caída de potencial. Y la suma de la tensión de fase más esta caída me va a dar la tensión interna de la máquina. Es la tensión de fase. En definitiva, es solo un gráfico en el que hemos puesto varias alternativas en el mismo gráfico para ver qué pasa. Por ejemplo, ¿qué pasa si la carga fuera más de tipo inductivo? Es decir, si tuviera más L que R. Bueno, entonces en lugar de ser esta, podría ser esta. La carga es mucho más inductiva sin llegar a inductancia pura y efectivamente a 90 grados de aquí se tiene que ubicar la diferencia de potencial, que es la caída de potencial en la reactancia inductiva, es decir, esta caída de potencial I por X me da la tensión. Esa diferencia de potencial va a hacer que la tensión que deba generar sea esta. Esta será la nueva tensión de fase que le voy a pedir internamente a la máquina. Finalmente probamos con una carga de tipo RC y vamos a encontrar con que a 90 grados también vamos a tener de nuevo esta reactancia que está acá multiplicada por la corriente, es decir, la tensión en bornes de esa bobina, que es la caída de potencial en el circuito equivalente. Siempre estamos hablando, recuerden, de la reactancia sincrónica, es decir, en el circuito equivalente tengo mi aparato, tengo la reactancia sincrónica, acá tengo la carga,
esta carga tiene una tensión U de fase, que es esta que está acá, y toda esta que está acá es la que llamé U, X, qué sé yo, que son todas estas tensiones que están aquí, estas caídas de potencial que se deben a la corriente I multiplicado por la reactancia sincrónica. Por eso todas estas tienen el I por X. Estas caídas de potencial hacen que la tensión a generar internamente en la máquina sea cuál, esta E sub F, que bueno, va tomando distintos valores, va siendo una familia de curvas, o esta vimos, o esta, bueno, y ahora en esta última, la E sub F será esta que está aquí, es decir, que para cada ángulo de potencia, para cada ángulo de la máquina, para cada ángulo de la carga, yo voy a necesitar una I por X, que aquí esta primera es la de la resistencia pura, una E sub F, es decir, la que tengo que generar en la máquina internamente, la demanda de esta tensión va a cambiar con la carga. Bueno, es lo que habíamos visto. Bueno, para aquí tenemos las cargas de tipo RL y para aquí tenemos la carga de tipo RC. Y bueno, estas son las tensiones a generar. Esto es una familia de curvas y esta familia de curvas tiene lo que vimos hace un ratito, ese triángulo, ese ángulo de potencia. Y si se fijan, esta E sub F, que es la tensión de fase, estas rojas que he dibujado, multiplicados por el ángulo delta, no el coseno, sino el seno de delta. ¿Cuál sería el seno de delta? Y el seno de estos angulitos. Esto es delta, el seno de delta me da las proyecciones, es decir, es desde acá hasta acá. Este valor es siempre constante. ¿Cómo es siempre constante? ¿Siempre toma la misma potencia? No, momento. Para una determinada potencia activa, para una determinada potencia activa constante, se verifica este diagrama. ¿Cómo sé que la potencia activa es constante? Porque esta parte es constante. ¿Cuándo es esta parte constante? Cuando está encerrada dentro de esta línea de puntos, es decir, cuando los lugares comunes corresponden a esa línea de puntos. Y fíjense que cuando eso sucede, también las corrientes se corresponden con estas líneas de puntos. ¿Qué quiero decir? Que si me fijo en el ángulo de la carga, ¿cómo? Claro, a ver, pensemos un minuto. Tengo de vuelta la carga. Veamos I1. I1. ¿Cuál es el ángulo phi de la carga? Este que está acá, este es el ángulo phi1, desde acá hasta acá. Y por coseno de phi me da aquí. Bueno, y si tenemos I4 que es de tipo capacitiva, no, si es de tipo capacitiva I4, voy a tener este ángulo phi 4 y ese ángulo me va a dar que I por coseno de phi me da exactamente en el mismo lugar. Así que en realidad toda esta línea de puntos que estamos dibujando acá, este lugar común, es todas las veces que tenemos I por coseno de phi igual a constante. Y la verdad es que U por I por coseno de phi va a terminar siendo constante, es decir, que la potencia en cada fase va a ser constante. Por eso que esta curva es la de potencia constante. La pregunta es para qué este tipo me está masacrando con semejante diagrama cuando no entiendo nada de la máquina. Bueno, un momento. Lo que queremos explicar es qué pasa cuando yo pongo una carga de tipo RL. Bajemos otra vez a la realidad. Pongo un motor eléctrico trifásico y en cada fase, ¿qué miércoles pasa? No, en cada fase, a ver, solo porque no es resistivo, si fuese resistivo, la tensión interna de la máquina sería esta. Esta sería la E de fase. Ahí, la que tengo que generar en mi generador. ¿Cómo la genero? Con el electroimán. ¿Se acuerdan la corriente de excitación, la del electroimán? ¿Le tengo que dar más imán o menos imán? Porque esa era la corriente de excitación. Bien. ¿Qué pasa si pongo una carga de tipo inductivo? Bueno, si pongo una carga de tipo inductivo, mi nueva tensión de fase será, por ejemplo, esta, para este tipo de corriente. Es decir, a igual potencia activa, una heladera que consume 1 kilowatt, por ejemplo, no me importa si el kilowatt es 1 kilowatt, pero si el coseno de phi es bueno o malo, cambia este ángulo. Y si cambia este ángulo, cambia la tensión que yo tengo que poner al generador para que entregue, en definitiva, la misma tensión en borne de la máquina, porque sin esa no está la potencia activa. Así que
nada, yo debería hacer algo con esto. Bueno, lo que tengo que hacer es sobreexcitar al generador. Es decir, tengo que poner más imán porque el efecto era desmagnetizante. Así que tengo que sobreexcitarlo. Por otro lado, si la carga fuese de tipo capacitivo, estaríamos hablando de un ángulo phi para este lado, como en este caso, y entonces la E que hay que generar, la tensión de fase, quedaría también enmarcada dentro de este lado, pero la verdad que allí, fíjense que la tensión a generar es más chica, esta distancia es más chica que esta, porque tengo un efecto magnetizante, así que lo que debo hacer es sacar imán. ¿Y cómo saco imán? Subexcitando. Así que el generador trifásico, el generador que está en el Chocón, el generador que está en la central Puerto Nuevo, cualquiera de estos generadores, cada vez que nosotros cambiamos la carga, necesariamente van a tener que cambiar el valor de la tensión en bornes internos del generador, y eso se hace a partir del famoso electroimán que le poníamos una corriente de excitación. A ver si repasamos lo que entendí. Digo, cada vez que yo en este artefacto que tengo acá, tengo la reactancia, qué sé yo, no me importa, digo, en definitiva, esta es una fase de mi generador y acá pongo una carga. Y esta carga es variable. ¿Cómo que es variable? Si yo enchufo una heladera no varía. No, no, pará. Tengo miles de usuarios que prenden y apagan las cosas a distintos tiempos. En un edificio no todo el mundo tiene el aire acondicionado prendido al mismo tiempo. Así que cada fábrica que se pone en marcha, cada luz de la calle que se apaga o se prende, cada usuario o cada vecino que prende un lavarropa, cada máquina que está funcionando produce una variación en esta carga. Así que esta carga está variando y de hecho hay curvas que a lo largo del día muestran la zona de mayor demanda energética o de menor demanda energética. Hay zonas donde de noche por supuesto hay menos demanda, de día temprano hay menos demanda y después hay una zona en el medio que hay bastante más demanda. Bueno, no importa, eso tiene que ver con la distribución eléctrica. Lo que digo es, esta carga va cambiando todo el santo día, minuto a minuto. Lo que estoy diciendo es que esta corriente de excitación que provoca el imán, que hace que tengamos más o menos tensión en este borne que está aquí, en los bornes de excitación aquí, de la tensión interna de esta máquina, cada vez que cambia la carga, debo cambiar la corriente de excitación para que cambie la tensión de fase, para que cambie este aquí y pueda entregar a igual potencia, porque nadie me cambió la potencia. Digo, a ver, si de golpe pusieron una máquina, mi central es capaz de entregar una cantidad de potencia, pero es muy inductivo, poco inductivo, ¿cómo es? Y depende de las cargas que vayan poniendo y sacando. Y de golpe se prenden las luces de la calle que son de tipo LED y son menos inductivos, y de golpe aparece invierno y hay más caloventores que son más resistivos. Nada, todo esto va cambiando todo el santo año, todos los santos días y en cada minuto, y todo el tiempo hay que ir ajustando este maravilloso valor. Así que hay todo un trabajo en las centrales eléctricas que antes era absolutamente manual, 100% manual, de gente las 24 horas controlando este parámetro todo el tiempo. Ahora, por supuesto, es algo computarizado, pero siempre hay gente y personal de control las 24 horas del día.